comentaba el director de Retema, estamos muy contentos de contar con la presencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por partida doble, además, no solamente con el secretario, también con la directora general del Agua, María Dolores Pascual, con la que vamos a arrancar esta jornada pues por el principio, por cuáles son esos desafíos que hay en España sobre la gestión del agua, y ella nos va a ayudar a trazar esa ruta hacia la sostenibilidad hídrica. Así que, por favor, María Dolores, si nos quieres acompañar, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy encantada de volver otra vez a la sede del colegio, es casi ya como mi casa, es algo. Y bueno, sí que, como no podía ser de otra forma, creo que todos nosotros tenemos un profundo recuerdo por todas las personas que han sufrido las inundaciones, especialmente en Valencia, aunque no solo, también en la provincia de Albacete, en Andalucía con la segunda Dana, también un poco en el Bajo Aragón. Pero, como ha dicho el secretario, quiero agradecer profundamente la celebración de este tipo de eventos que nos permiten sustraernos, aunque sea por unas horas, del ruido mediático y de bueno, pues todos los problemas que genera una catástrofe como la que hemos vivido y que especialmente se ha sufrido en un territorio de la provincia de Valencia. Creo que es imprescindible ser capaces de encontrar momentos de reflexión, de pensar funesta manía, pero creo que es imprescindible, y lo que ha pasado y lo que puede volver a pasar, aunque por su magnitud excede de todo lo previsible, incluso de lo extraordinariamente previsible, creo que es imprescindible pensar con un cierto sosiego y de una forma constructiva, sobre todo constructiva. Y estos foros de reflexión tienen que ser, nos tienen que consolidar ese proceso de pensamiento para la importancia de la planificación y la gestión integrada del agua, sobre la importancia de la aplicación de la tecnología como una de las herramientas fundamentales para conseguir superar los retos, y, desde luego, como ha dicho el secretario de Estado en varias ocasiones, una cooperación interadministrativa y también una cooperación entre el sector público y el sector privado. Y nos tiene que llevar a unas políticas de acción sobre la base del conocimiento científico y la aplicación tecnológica. Estos recientes acontecimientos, como decía, han puesto en evidencia la magnitud de la responsabilidad que tenemos aquellos que nos dedicamos a la gestión del agua, sea desde las instituciones públicas o sea desde las empresas privadas, también desde las asociaciones. Y la necesidad de encontrar un modelo de gobernanza que nos permita garantizar una planificación hídrica integrada, la seguridad y la eficiencia también para la sostenibilidad del recurso. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que España tiene ya una trayectoria muy larga, muy consolidada en la gestión del agua, porque, por desgracia, somos un país en el que el recurso no abunda y, por tanto, la escasez siempre ha hecho a la humanidad avanzar y encontrar fórmulas imaginativas para poder ir avanzando. Desde mi punto de vista, creo que contamos con un sistema organizativo, como digo, consolidado, que garantiza una gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca, con instituciones muy consolidadas que dentro de poco van a hacer 100 años, y que cuenta con muy buenos profesionales, tanto en el sector público como en el sector privado. Y, como decía el secretario, creo que es una idea fundamental que creo que hay que consolidar.
Las instituciones no son solo las organizaciones, son también las personas y, por tanto, buenos profesionales, honestos y bien comprometidos con la gestión del agua es un elemento esencial. Pero, como digo, el modelo organizativo es un modelo de éxito que ha sido replicado en muchísimos países europeos y, desde luego, de otros continentes y que creo que funciona razonablemente bien sin perjuicio de las necesidades, mejoras y modificaciones. Los desafíos, sin embargo, son ahora diferentes a los que había hace 80 o 60 años. El impacto del cambio climático, la creciente irregularidad en la disponibilidad del recurso, la intensificación de los fenómenos extremos, el aumento de la demanda, la contaminación de las masas de agua y la necesidad de proteger una biodiversidad en franca regresión. Sin embargo, como digo, frente a estos desafíos que pueden llevarnos a la depresión colectiva, creo que todavía tenemos, respecto de nuestros antecesores hace 50 años, tenemos un conocimiento científico y una capacidad tecnológica que nos tiene que permitir superar los retos a los que nos debemos enfrentar y que no eran los retos a los que tenían que enfrentarnos nuestros mayores hace 60 u 80 años. Eran otros, probablemente no planetarios, pero desde luego también se enfrentaban a una población en este país que en muchos casos no tenía cubiertas las más mínimas necesidades básicas para sobrevivir. Como decía, por tanto, este modelo debe fundamentarse en 3 pilares: esa planificación estratégica, la participación pública para dar un modelo transparente y la innovación tecnológica y el desarrollo científico. Y además España forma parte de una comunidad internacional, desde luego dentro de la Unión Europea, que nos obliga, somos titulares de una serie de obligaciones a través de todo el ordenamiento jurídico y de todo el acervo comunitario que tenemos que aplicar en nuestra gestión diaria y, desde luego, formamos parte también de una organización internacional con una Agenda 2030 a la que tenemos que dirigirnos en sus objetivos, entre ellos, y no solo el sexto, para garantizar un agua, el saneamiento y el abastecimiento, pero también yo querría hacer referencia al objetivo, en este momento no me acuerdo qué número es, pero el de la consolidación de unas instituciones fuertes que nos permitan garantizar el nivel de vida de los ciudadanos de nuestro país. Y como todos sabemos, el panorama no es alentador. El panel intergubernamental de cambio climático advierte que la región mediterránea será una de las que más sufra el cambio climático y, por tanto, como estamos en el centro del problema, creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar muchísimo mejor preparados que en otras zonas del mundo. Por un lado, nos encontramos con un incremento de temperaturas que hemos visto en los últimos años, especialmente en los veranos. El 2022 fue un año excepcionalmente caluroso. El 23 se convirtió en el más cálido registrado desde el año 61 y en el 2024 hemos pasado también mucho calor. Por desgracia, el 2024 nos deja, como decíamos, unas inundaciones colosales en España, en Valencia principalmente, pero no solo. Pero las inundaciones, como digo, que son extraordinariamente catastróficas, pero no han sido las únicas en los últimos años. En el 2019 hubo en septiembre unas inundaciones en Murcia, Alicante y Almería, con 6 víctimas mortales. En septiembre del 21 otra vez afectó al Mediterráneo unos procesos de inundación en Valencia y Alicante. En septiembre del 23 en Madrid y Castilla-La Mancha, con pérdidas de 3 vidas. Por tanto, son fenómenos de inundaciones progresivamente, prácticamente cada 2 o 3 años, hasta que hemos llegado en este 2024 a esta enorme tragedia. En definitiva, en este contexto, creo que es importante también llamar la atención de una disposición legislativa que creo que es importante, la Ley de Cambio Climático, que ha supuesto a nivel normativo una transformación, al menos desde el punto de vista jurídico, fundamental. Por un lado, porque exige a la planificación hidrológica que tenga en cuenta el cambio climático. Precisamente la incorporación del cambio climático en la planificación hidrológica es uno de los aspectos más importantes derivados de esta ley.
Todos sabemos que la planificación hidrológica ha tenido en España 3 grandes hitos. Llevamos 3 planes hidrológicos. En el 2014 se aprobaron para el 2010-2013, en el 2016 para el 2016-2021 y en el 2023 para el 2022-2027, estando ahora en el 4º ciclo de planificación. Y durante todo este proceso se han ido incorporando progresivamente una cierta sensibilidad hacia el cambio climático. En los planes hidrológicos del 2023, por ejemplo, puedo hablar del plan hidrológico de la Cuenca del Ebro, que conozco un poco mejor. Se ha ido incorporando, como era habitual en otros planes hidrológicos, una previsión de una reducción de aportaciones en torno a un 5%. Y eso es lo que nos ha permitido hacer todos los balances de recursos disponibles en la cuenca. Sin embargo, en este plan hidrológico del año 23 se ha incorporado una nueva variable. De acuerdo con los estudios del Centro de Estudios Hidrográficos, de previsiones del cambio climático y de reducción de aportaciones a corto, medio y largo plazo, en la Cuenca del Ebro, como en otras, se han incorporado esas previsiones a 2100 para hacer un cálculo de las garantías de las nuevas demandas que se podrían incorporar en la cuenca. Eso ha supuesto que algunas de las demandas solicitadas para el nuevo ciclo de planificación no tuvieran, de acuerdo con las estimaciones de la Oficina de Planificación Hidrológica, garantía suficiente a 2100 para poder ser aprobadas. Con lo cual, entiendo que es una planificación, se ha intentado hacer una planificación responsable que prevea una sostenibilidad en el tiempo de las nuevas demandas a las que tenemos que hacer frente. Pero además de esta incorporación del cambio climático en la planificación hidrológica, la Ley del Cambio Climático ha incorporado el concepto de seguridad hídrica, que yo creo que es el objetivo fundamental. El artículo 19 prevé que la planificación y la gestión hidrológica, a efectos de su adaptación al cambio climático, tendrán como objetivos conseguir la seguridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas. Y, por tanto, 3 pilares de seguridad. Y la seguridad hídrica, si uno entra en Wikipedia y pone el concepto, puede definirse como la provisión confiable de agua, cuantitativa y cualitativamente aceptable para la salud, la producción de bienes y servicios y los medios de subsistencia, junto con un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua. Y yo subrayaría los dos términos. Uno, confiable, confianza, la confianza en que hay una cierta seguridad, reducir en la medida de lo posible esa incertidumbre y asumir unos riesgos aceptables. La pandemia ha supuesto, yo creo, también un cambio en nuestras estructuras mentales. Afortunadamente ya nos acordamos poco, pero lo cierto es que del 2020 al 2023 creo que todos fuimos conscientes de la enorme vulnerabilidad a la que nos vimos sometidos. Y además, esas políticas de adaptación al cambio climático deben traer consigo una oportunidad para nuevas actividades económicas, nuevos negocios vinculados al uso eficiente del agua. Me refiero, como luego hablaré un poco más despacio, de la reutilización y la desalación, de la tecnificación de la gestión, del monitoreo del uso del agua. Yo creo que eso es una corriente en la que, desde el punto de vista empresarial, hay muchísimas oportunidades en la gestión del agua. Y además esas actividades requieren una modificación del marco jurídico, no solo para adecuar la normativa vigente a una realidad física distinta, sino también para dotar a nuestro marco regulador de la suficiente seguridad jurídica que dé cabida a esas nuevas actividades a las que se están desarrollando. Y sobre la base de este complejo modelo, el Consejo de Ministros, en su reunión del 19 de julio, aprobó lo que se ha denominado Orientaciones Estratégicas de Agua y Cambio Climático, que ha dado lugar a lo que desde la Dirección General del Agua se ha iniciado como una hoja de ruta o unos pilares básicos de las políticas públicas ya iniciadas desde esa fecha. Fundamentalmente, yo creo que la política llevada a cabo por la Dirección General del Agua en estos últimos tiempos ha sido, en primer lugar, la garantía de suministro. Es un objetivo prioritario aportar cierta certidumbre a aquellos usos esenciales. Es prioritario, además, alcanzar precisamente en esta situación en la que nos acercamos peligrosamente a un incremento de las necesidades con una alteración de los recursos hídricos.
¿Cómo se pretende garantizar esos recursos, esos suministros? Primeramente, con un incremento de los recursos no convencionales. Esos recursos no convencionales tienen que ser una garantía de suministro y también ser la garantía de determinadas masas de agua que en este momento tenemos en clara regresión y con una presión muy importante. La aportación de los recursos de desalación y reutilización, concretamente, no pretenden ser un recurso que garantice un incremento descontrolado de las demandas. Lo que sí que se pretende es consolidar algunos usos actualmente existentes que presionan de forma excesiva determinadas masas de agua y puedan ser sustituidos esos usos por nuevo recurso procedente de la desalación o de la reutilización. En el caso de la desalación, se ha iniciado un proceso de incremento de la capacidad de desalación a través de nuevas desaladoras o de mejora o de aumento de la capacidad de las actuales, y para ello, como para muchas otras medidas, el plan de recuperación, transformación y resiliencia ha supuesto un impulso muy importante, y para eso contamos con la sociedad estatal Aquamed, que es la responsable de incorporar nuevos recursos de desalación a las cuencas, fundamentalmente las cuencas del Levante, entendiéndolas como un recurso, como un dominio público dentro del dominio público hidráulico y, por tanto, incorporada a la planificación ordinaria de las cuencas que cuentan con la posibilidad de obtener recursos de la desalación. Pero, por otro lado, siendo conscientes de que la desalación es un recurso que supone un mayor coste para el usuario, se pretende también que esos procesos de desalación vayan acompañados de procesos de eficiencia energética en cada una de las instalaciones de desalación. Junto a la desalación, como decía, la reutilización, que ha sido escasamente desarrollada en nuestro país. Para eso se inició un proceso de modificación normativa a través de la reforma del texto refundido de la Ley de Aguas, que ha permitido en desarrollo el reglamento de reutilización recientemente aprobado. Pretende dar un marco jurídico estable para el desarrollo de los proyectos de reutilización. Tiene como consecuencia también la aprobación del reglamento de reutilización para usos agrarios en la Unión Europea y pretende incorporar desde el punto de vista de la reutilización para el regadío las prescripciones en España y también incorporar aquellas medidas para la reutilización para otros usos, yendo incluso más allá y pretendiendo ser una norma que impulse y, como digo, dé garantía a proyectos de reutilización en España que puedan, como he dicho antes, sustituir determinados usos que en este momento tienen su base en masas de agua excesivamente explotadas. Otra de las cuestiones fundamentales para garantizar el suministro se trata de la protección de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas tienen un valor ambiental indudable. Desde ese punto de vista son el sustento de ríos, manantiales y de muchos humedales, pero también es claro su papel desde el punto de vista socioeconómico. En muchos territorios de nuestro país que no cuentan a lo mejor con la capacidad de recursos extraordinarios procedentes de la desalación, se convierten en prácticamente la única posibilidad de garantía de determinados suministros, y por eso tienen cada vez una presión más constante. A pesar de su relevancia, tanto desde el punto de vista ambiental como socioeconómico, lo cierto es que el conocimiento científico sobre las aguas subterráneas, precisamente porque no se ven, ha sido, yo creo que la hermana pobre de todas las aguas respecto de las aguas superficiales. De allí que se haya elaborado un plan de aguas subterráneas que pretende fundamentalmente, por un lado, la mejora del conocimiento y la mejora del seguimiento en los usos de las aguas subterráneas, precisamente para elaborar buenos diagnósticos que nos permitan tener buenas soluciones, y precisamente también incorporar nuevas fórmulas de gestión en las aguas subterráneas, incorporando nuevos recursos allí donde sea posible, y si no fuera posible, desde luego por parte de los organismos de cuenca se incorporan medidas de control para garantizar una sostenibilidad en los acuíferos que, como digo, están en un grado de presión considerable. Junto a estos dos pilares, la incorporación de recursos extraordinarios y las aguas subterráneas, nos encontramos con una necesidad de mejora en la eficiencia del recurso.
Y allí yo destacaría dos cuestiones fundamentales también. Por un lado, y esto sí que es una cuestión de la administración hidráulica, es la mejora de las infraestructuras de transporte en alta que son de titularidad estatal. Me estoy refiriendo a los grandes canales del Estado que no solo garantizan el suministro para riego, sino que se han convertido también en fuentes de suministro para muchos abastecimientos, especialmente muy vulnerables para pequeños municipios, y también garantía de polígonos industriales. Son canales que cuentan ya con décadas de servicio y que, por tanto, tenemos que ser capaces de garantizar su eficiencia, de reducción de pérdidas y de mejora en la garantía. Otro de los elementos fundamentales en la eficiencia es la digitalización en el uso del agua, al que luego me referiré, con la incorporación con el PERTE Agua de una inversión en torno a 3.000 millones con colaboración público-privada, y que ha supuesto un empujón a ese proceso de digitalización y aplicación tecnológica en la gestión del agua, y desde luego a la modernización de regadíos, que no es una política directamente dependiente de la Dirección General del Agua, pero sí que en las confederaciones hidrográficas hemos incorporado en muchos casos en la planificación hidrológica proyectos de modernización que pretenden una mejora en la eficiencia del regadío. Creo que las bondades de los proyectos de modernización de regadío son evidentes, si bien es cierto también que tienen todavía cuestiones ambientales que mejorar, y es allí donde tenemos que hacer verdadero hincapié. La segunda gran cuestión que no debe entenderse nunca como enfrente es garantizar ecosistemas saludables. Garantizar esos ecosistemas hídricos saludables no es accesorio y no puede entenderse como contradictorio al objetivo de la garantía de usos. Precisamente cuando contemos con unos ecosistemas hídricos saludables es cuando podremos garantizar las necesidades y las demandas socioeconómicas que tienen como base precisamente esos ecosistemas. Y aquí hay dos políticas a su vez: la lucha contra la contaminación puntual y difusa y la restauración de los sistemas fluviales. En el caso de la depuración y saneamiento, la Dirección General del Agua, conjuntamente con las confederaciones y especialmente con las sociedades estatales, especialmente Aquaes, está haciendo un enorme esfuerzo en depuración como consecuencia de las sanciones, de los procesos de infracción abiertos por la Unión Europea por considerar que el Reino de España no hacía suficientes esfuerzos para mejorar la depuración. Eso ha supuesto, como digo, un esfuerzo considerable, al que también el plan de recuperación ha supuesto un empujón considerable. La inversión en depuración en los planes hidrológicos cuenta con aproximadamente 6.500 millones de euros en infraestructuras de depuración planificadas, de las que muchas de ellas son también inversiones de las comunidades autónomas, contando aproximadamente una buena parte, alrededor de más de 2.000, corresponderían a la Administración del Estado por haber sido declaradas de interés general. Precisamente ahora, en el mundo de la depuración, nos encontramos con un reto nuevo, que es la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales, recientemente aprobada, que va a suponer también un enorme esfuerzo en inversiones y en tecnología para la depuración de nuevos elementos emergentes como microplásticos o antibióticos, y va a suponer, desde luego, un esfuerzo inversor para todo el país, para todas las administraciones públicas, pero también una gran oportunidad para las empresas tecnológicas. Otra de las cuestiones en relación con la contaminación es la contaminación difusa. En mi opinión, la contaminación puntual es una cuestión económica, pero creo que estamos preparados desde el punto de vista tecnológico y de hoja de ruta para para mejorar la contaminación puntual. Sin embargo, la contaminación difusa es un problema muchísimo más difícil de resolver. Recientemente se han publicado el estudio, los datos de contaminación difusa del cuatrienio anterior por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, por parte de la Dirección General del Agua, y los datos no son buenos.
Como saben, también tenemos un proceso de infracción por parte de la Unión Europea, especialmente por considerar que las administraciones competentes en materia agraria no han declarado suficientes zonas vulnerables ni han incorporado suficientes medidas de recuperación. Allí estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y con las comunidades autónomas, pero es cierto que es un problema muy difícil de resolver, precisamente por la imposibilidad de determinar el origen de la contaminación, aunque hay proyectos muy innovadores de algunos sistemas de regadío que pretenden acotar el origen de la contaminación para así poder tener soluciones más eficaces. Y, en tercer lugar, quería referirme, que he visto en la nueva edición de la revista, que es un elemento fundamental, a una nueva dirección de mejora del binomio agua y energía. El agua ha estado siempre relacionada con la energía, aunque son dos políticas que tradicionalmente han corrido separadas, y la constitución del Ministerio con una pata de agua y una pata de energía ha pretendido precisamente reforzar este binomio de agua y energía. Desde el punto de vista de la Dirección General del Agua se potencia la visión tradicional de agua genera energía a través de centrales hidroeléctricas, y tenemos allí no solo un proceso de extinción de centrales de principios de siglo y su puesta otra vez en funcionamiento, y en algunos casos la celebración de concursos para seguir explotándolo, sino también un desarrollo de estudios de acuerdo con el Plan Nacional de Energía y Clima, el desarrollo de nuevos proyectos de bombeo, de estaciones de aprovechamientos hidroeléctricos reversibles, que van a suponer una herramienta fundamental para la garantía del sistema energético en nuestro país. Pero además hay otra línea de creación, de desarrollo de nuevas fuentes de energía que también generan agua. Por ejemplo, el hidrógeno verde es una de ellas, aunque no solo, y asimismo, como he dicho antes, todos los usos del agua requieren energía, y la sostenibilidad en los usos del agua pasa también por una sostenibilidad energética. Me he referido antes a las desaladoras, que deben ser capaces de ser sostenibles energéticamente para garantizar su sostenibilidad ambiental y su sostenibilidad económica, pero todos los usos, por supuesto el regadío y también en el abastecimiento, deben contar también con sistemas de eficiencia energética. Y he dejado para el final el elemento fundamental que nos ocupa ahora como consecuencia de los acontecimientos de la Dana del 29 y 30 de octubre, que es la prevención de los riesgos como consecuencia del cambio climático, tanto los riesgos de inundación como los riesgos de sequía. Como ha dicho el secretario de Estado, nos encontramos en un país que paralelamente puede estar hablando de grandes inundaciones y en la misma comunidad autónoma o en la misma cuenca tener una situación todavía de sequía. Es difícil de entender y puede parecer que no es así, pero de hecho hoy el Levante, todo el Mediterráneo, aunque ha mejorado considerablemente respecto del año pasado, pero estamos en invierno y es muy probable que a partir de la primavera o el verano nos volvamos a encontrar en determinadas zonas de la costa mediterránea con problemas de garantía de agua. Por eso, desde el punto de vista del riesgo de inundación, creo que desde la aprobación de la Directiva de Inundaciones hemos iniciado un proceso de planificación que, como los planes hidrológicos de Cuenca, nos ha introducido ya en un proceso ordinario de revisión de nuestras propias afirmaciones. En los planes de gestión de riesgos de inundación se ha hecho un esfuerzo muy considerable por parte de la Administración y también con una aportación muy considerable de tecnología por parte de las empresas que han ayudado en la elaboración de los planes, para la elaboración de un estudio, de una evaluación preliminar, de una evaluación e identificación de las zonas de riesgo. Esa es la primera fase de los planes de gestión de riesgos de inundación, que debe ser revisada constantemente a la luz de nuevos datos o a la luz de nuevos eventos de inundación. Esa evaluación preliminar del riesgo nos permite definir las áreas de riesgo potencial significativo de inundación. Y una vez identificadas,
deben ser la base y la prioridad para establecer las medidas, los mapas de riesgo y después las actuaciones y medidas, tanto de prevención, de protección, de preparación y de recuperación y evaluación. Los planes de gestión de riesgos de inundación, como los planes hidrológicos, no son solo una responsabilidad de la Administración del Estado. Sí su elaboración, sí su tramitación, sí su liderazgo en la elaboración de los documentos, pero la responsabilidad de su cumplimiento corresponde a todas las administraciones públicas en los 3 niveles, estatal, autonómico y local. Y desde luego también incorpora y debe incorporar elementos fundamentales que en mi opinión habría que reforzar, como es el caso de la formación, la percepción del riesgo que pueden tener los ciudadanos y, desde luego, medidas de protección a la ciudadanía. Entre las medidas clave que se encuentran en estos planes de gestión de riesgos de inundación está, por supuesto, la mejora del conocimiento técnico y científico, la restauración fluvial para aquellos que mejoren la capacidad de los ecosistemas naturales, programas de adaptación y diseño de infraestructuras que protejan, especialmente en aquellas zonas donde la población ya ha ocupado zonas inundables, y, desde luego, implementación del sistema de alerta temprana. Querría hacer una referencia aquí también a la necesidad básica de garantizar la seguridad y el mantenimiento de nuestras infraestructuras de regulación. No solo son un elemento fundamental para la garantía de los suministros, sino que se revelan como una de las herramientas y una de las piezas básicas en la defensa contra inundaciones. Es cierto que no lo pueden hacer todo, es cierto que la lucha contra las inundaciones debe de tener en cuenta toda una caja de herramientas, entre que las presas son un elemento fundamental, pero desde luego el evento que hemos vivido pone de manifiesto que nuestras infraestructuras de regulación son una pieza esencial para garantizar el modelo que tenemos, y debemos invertir y tener garantía de su buen funcionamiento y de una mejora en la seguridad, para lo que nos hemos dotado de unos estándares muy elevados y que van a suponer y suponen, de hecho, un esfuerzo muy considerable tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista humano. Y sobre esos pilares creo que podremos avanzar en una transición hídrica que, sin embargo, no puede ir descoordinada de una transición tecnológica. Esa transición tecnológica, que parte también de políticas europeas y de políticas en nuestro país a todos los niveles, desde luego pasa también por la aplicación de la tecnología y la digitalización en la gestión del agua. Como he dicho antes, la pandemia nos puso de manifiesto la vulnerabilidad de la que somos. Ahora, eventos como este también nos pone a la naturaleza, nos pone en nuestro lugar, pero creo que es imprescindible tener un control sobre los usos del agua, tener datos sobre la gestión del agua, y eso nos ayudará a mejorar las decisiones que debemos tomar. Este proceso de digitalización se le ha dado un impulso muy considerable gracias al Plan de Recuperación y del PERTE de digitalización, en el que durante estos últimos años se ha hecho un esfuerzo muy considerable de organización y también por parte del sector del ciclo del agua para implementar esas medidas. El PERTE del agua yo creo que ha supuesto un espaldarazo definitivo a la aplicación de la tecnología y la digitalización en el uso urbano, y también pretende serlo en el mundo del regadío. Ya hay del orden de 500 millones de euros en circulación para el PERTE urbano y del orden de 200 millones para el PERTE del regadío, además que ha supuesto también, y en eso quiero hacer un énfasis, en la modernización y la tecnificación de los organismos de cuenca y de la Dirección General del Agua para conseguir una gestión mucho más eficiente. Y por no extenderme más, porque, en fin,
Creo que en este proceso de digitalización quiero resaltar el esfuerzo que se han hecho por parte de los usuarios, tanto, como digo, del urbano como del regadío. Nos queda todavía la digitalización de todo el sector industrial a través de una nueva política con ayudas del Instituto del ICO, que está todavía en tramitación y que pretendemos que con eso se cambie, se proceda a una transformación en la mentalidad futura para la gestión del agua. Quiero por eso reconocer el esfuerzo, como ha dicho el secretario de Estado, el esfuerzo del sector empresarial español, que ha respondido a la necesidad que ha planteado la Administración pública en el caso de la digitalización, por ejemplo, o en el caso de la defensa contra inundaciones o la mejora en la seguridad de las presas. Cualquier política pública que debamos desarrollar para enfrentarnos a los retos que tenemos por delante no se puede realizar sin la participación de las empresas del sector en colaboración con la Administración. Y aunque es un hecho que creo que nadie puede estar en contra, lo cierto es que estas políticas al final deben trasladarse también a los proyectos concretos. Todos podemos estar de acuerdo en la sostenibilidad, en la eficiencia, en la necesidad de pensar en un futuro todavía más complicado del que tenemos, pero luego proyecto a proyecto esos principios deben, en la elaboración del proyecto, de la actuación concreta, esos principios deben trasladarse a la gestión diaria. Creo que para nosotros las inundaciones que han tenido lugar en estos últimos días pone de manifiesto la urgencia en acelerar las políticas que ya estaban en marcha en relación con la prevención de riesgos. La prevención de inundaciones es, desde luego, puede dar lugar a situaciones catastróficas, pero no nos olvidemos también de que la situación de sequía es una situación más lenta, menos evidente, pero que también puede alterar considerablemente nuestra calidad de vida. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención.